Para los que apuntan, hermanos míos, el tema de hoy es su presencia, la mayor bendición. Amén. Y yo no sé, hermano, mire, quiero empezar esto con la pregunta siguiente. Yo no sé si usted sabía esto, que tener, hermano, la presencia del Señor es nuestra mayor bendición. Amén. No sé si lo sabía, pero es algo, mis hermanos, que mire, de verdad, tenemos que tenerlo supremamente claro. A veces pensamos de pronto, hermanos, que mire, que nuestra mayor bendición es estar bien económicamente, tener salud, tener una estabilidad de pronto emocional también. Y pensamos, no, esa es mi bendición. Qué bueno, cómo me bendice el Señor. Pero mis hermanos, no nos hemos dado cuenta que si tenemos todas esas cosas es por la misma presencia de Dios. Mire, aún, hermano, la presencia de Dios bendice a quienes no buscan la presencia de Dios. Porque la palabra del Señor dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. La presencia de Dios, mis hermanos, es la que hace reverdecer las plantas, los árboles, la que hace que el fruto salga, mis hermanos. Es decir, Dios bendice a las personas por causa de su presencia. La humanidad está bendecida por causa de la presencia de Dios. Usted imagínese por un momento qué sería del universo sin la presencia de Dios. Que Dios dijera, me voy a salir de aquí, no voy a estar unos días en el universo. ¿Qué sería de todo esto, hermano? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría, hermano? Usted imagínese cómo estaba, mis hermanos, la tierra antes de que el Espíritu de Dios se empezara a mover sobre la faz de las aguas. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando el Espíritu no está, ¿qué hay? Hay desorden, hay vacío, hermanos. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros, mis hermanos, en esta mañana comprendamos esto. Y es que la presencia de Dios para nosotros es la mayor bendición. Ahora, cuando comprendemos esto, también, mis hermanos, debemos entender lo siguiente. Y es que mire, Dios, mis hermanos, se manifiesta a la humanidad aunque ellos no lo sepan. De hecho, si usted lee en Romanos capítulo 1, 2 y hasta el 3 también podríamos ver esto. Mis hermanos, Dios se manifiesta y se revela y predica a través de ¿qué? A través de la creación. Y por eso la palabra del Señor dice que el que vaya a la presencia de Dios un día y sea juzgado no va a tener excusa. No le va a decir, bueno, Dios, yo no sabía que existías, yo ni me imaginaba que tú existías. Amén. Porque Dios, ¿qué le va a decir? Tú viste el sol, la luna, las estrellas, las aves, los animales, el mar, la tierra, todo eso hablaba de mí. Porque mire, el más ateo del mundo, hermano, un día se levanta, hermano, medio sensible en su corazón y sale y ve el firmamento, el sol, hermano, y la maravilla de una hermosa mañana. Hermano, esa persona dice, ¿quién habrá sido el que creó esto tan hermoso? Aún el más ateo. Entonces fijémonos, hermanos, que la misma creación habla de Dios, predica de Dios. La misma presencia de Dios, mis hermanos, mire, se deja sentir. Entonces, yo he escuchado el testimonio de alguna persona, mi hermano, que ha ido al infierno, ¿sí? Que Dios le ha permitido por alguna circunstancia o por algún tema, hermano, muy específico, que Dios tenía un propósito en ello, le permitió ir al infierno. Y yo escuché el testimonio de una persona que dijo, mire, lo peor que se siente en el infierno es el vacío de la presencia de Dios. Para que usted y yo nos demos cuenta, hermano, eso es lo peor. Aparte de todo, mis hermanos, lo que hay allí, nadie sabe lo que es. Mire, entendamos esto también, hermanos. Nadie en el mundo sabe lo que es estar sin la presencia de Dios. Nadie. Porque en mayor o menor, mis hermanos, grado, la presencia de Dios se permite y se deja sentir en todo el lugar. Ahora, ¿cuál es la clave aquí, mis hermanos? Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La presencia de Dios no se manifiesta en todo el lugar. Está en todo el lugar porque Dios es omnipresente, ¿sí o no? Eso lo entendemos por la palabra. Dios es omnipresente, pero ojo, porque la presencia de Dios no se manifiesta
está en todo lugar. Ahora, lo que nosotros debemos, mis hermanos, trabajar cada día es que la presencia de Dios se manifieste, mis hermanos, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pero mire, ¿qué hacer para que la presencia de Dios se manifieste? Hermanos, Dios me ha llevado a esto y lo he estado analizando, meditando y orando en ello, porque mis hermanos, muchas veces nosotros como hijos de Dios nos volvemos solamente, hermanos, demandantes, ¿sí? Y no es que esté mal demandar, no es que esté mal pedir, porque de hecho, mire, el Señor mismo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca, halla, el que pide, ¿qué le pasa? Recibe. Y el que llama, ¿qué le hacen? Lo dejan con la puerta cerrada en su cara. No, se le abre, hermano. Entonces Dios mismo dice: a ver, ¿qué necesitas? Pídemelo. Pero mis hermanos, el error viene cuando nosotros nada más que nos volvemos demandantes, hermano, y no damos de lo que realmente Dios nos está pidiendo que demos. Entonces, está bien, la presencia de Dios nos acompaña, la presencia de Dios está, pero mis hermanos, ¿realmente nosotros somos buscadores de la presencia de Dios? ¿Nos interesa la presencia de Dios o solamente nos interesa, bueno, hoy tengo que ir a la iglesia porque tengo que pedirle al Señor que me bendiga esta semanita de trabajo? O que el Señor me bendiga, que voy a hacer este proyecto, esto otro, entonces tengo que ir a la iglesia, o tengo que orar. Hoy no leí la palabra, de pronto mañana no me va a ir tan bien como hoy. Entonces a veces, hermano, pensamos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos bendiga, y que tenemos que hacer cosas, hermano, para de pronto tener agradado a Dios y que no nos vaya a castigar. Pero eso, mis hermanos, ¿en qué se convierte en nuestras vidas? Eso se convierte en que buscamos a Dios, hermanos míos, mire, solamente por interés. Pero Dios no demanda, mis hermanos, que le busquemos por interés. ¿Sabe lo que demanda el Señor? El Señor demanda que le amemos. ¿Cuál es el mandamiento? Búscame porque tienes que estar conmigo, y si me buscas te voy a bendecir. ¿Ese es el mandamiento? No, el mandamiento es que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando amamos a Dios, hermano, realmente nos interesa su presencia. Amén. Ahora, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? ¿Qué implica también el decir que amamos a Dios? Hermanos, mire, amar a Dios no es amar sus bendiciones, no es amar los beneficios que podemos obtener por buscarle. Amar a Dios no es solamente un sentimiento, porque mire, está muy distorsionada esa palabra amor. ¿Quién la ha distorsionado? El diablo, el mundo, la sociedad ha distorsionado esa palabra amor. Pero ¿dónde nosotros corregimos realmente el significado de la palabra amor? En la palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, nos dice la palabra lo que verdaderamente es el amor. Hermano, ¿y el amor qué dice? El amor es sufrido, benigno, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Hermanos, eso nos relata la palabra de Dios en Primera de Corintios 13. Entonces, el amor no es solo un sentimiento, porque somos buenos, hermano. A la hora de tener sentimientos, mis hermanos, mire, nuestra alma es muy activa en nosotros y somos a veces hasta sentimentalistas, ¿sí? Pero Dios no quiere que nos quedemos solamente en el sentimiento y sí, Señor, yo te amo. Pero ¿cuántas veces al día usted le dice al Señor que lo ama? O a la semana, o al mes, o al año, o si alguna vez le ha dicho que lo ama. ¿Sí me hago entender? No, solo cuando cantan esa adoración, te amo más que a estos, ahí es cuando le digo que lo amo. Pero mis hermanos, ¿por qué le dice en ese momento que lo ama? ¿Porque están cantando la canción y solamente la sigue? ¿O porque realmente lo siente? Mire, amar a Dios no es solo un sentimiento, hermanos. Esto es como la creencia. Lo estuvimos hablando el otro día, hermano, y lo estuvimos estudiando. Creer no solamente tiene que afectar a nuestro intelecto, hermanos. El creer principalmente tiene que afectar, hermanos, nuestra voluntad.
Y debemos comprender la gran diferencia de eso. Porque mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, está bien, pero viven su vida, hermano, de cualquier manera, al margen totalmente de la palabra de Dios. Entonces eso es un creer de conocimiento, y sí, sé que existe y ya está. Pero cuando nosotros verdaderamente creemos de corazón, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Sucede que nuestra voluntad es afectada. Entonces el amar a Dios, mis hermanos, no es un amor del intelecto, de la emoción, del sentimiento. No es solamente un amor de palabras, Señor yo te amo, sino que el amor, mis hermanos, tiene que ir y trascender a la acción, a movernos. ¿Por qué? Yo hago esto, ¿sabe por qué? Porque amo a Dios. Yo dejo de hacer esto porque yo sé que a Dios no le agrada. Y como a Dios no le agrada y yo amo a Dios, yo me quito eso de encima. Ese amor es el amor verdadero, que afecta nuestra voluntad, que no solamente afecta nuestro sentimiento y nuestra emoción. Y no estoy diciendo que el sentimiento esté mal, está bien, pero ojo, hermano, que no se quede solamente en eso, sino que vayamos más allá y digamos, Señor, como yo te amo, yo te busco con fuego en mi corazón, como dice la canción. Pero no solamente por tus beneficios, sino que yo te busco por quien eres. Eres Dios, y Dios demanda que le amemos. Dios demanda, hermanos, que le amemos. Entonces, si lo estamos amando, estamos haciendo su voluntad. Ahora, si lo estamos amando, significa que nuestra voluntad, mis hermanos, nuestra voluntad, nuestra acción, nuestro pensar, nuestro hablar, hermano, ha sido afectado por Dios y por su palabra. Amén. Ahora, cuando nosotros tenemos, hermano, bien sintonizada esta parte del amor, realmente vamos a buscar a Dios, vamos a buscar su presencia, porque nos interesa estar con Él, nos interesa compartir con Él. Mira, hermano, a veces cualquier excusa es buena para, por ejemplo, no venir a la iglesia. Me hago entender en eso. Cansancio, que si tengo que esto, que lo otro. Pero hermanos, ¿por qué no nos programamos para venir a pasar un ratico en la presencia del Señor? Es decir, hermano, mire, que nos interese. No es solo, Señor, yo te amo. Señor, como te amo, quiero ir a tu casa. Señor, como te amo, quiero estudiar tu palabra. Señor, como te amo, Señor, quiero estar de rodillas, postrado delante de tu presencia, buscando tu rostro. ¿Por qué? Señor, porque te amo. Ahora, en ese amor, hermanos, nosotros vamos a tener interés por las cosas de Dios. Mire, la palabra del Señor dice que no sabemos pedir como conviene. Sí, pero gloria a Dios porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra. Entonces muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene. Y la palabra del Señor dice, pedís y no recibís porque pedís mal, hermano. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces, una persona buscadora de la presencia de Dios, buscadora de la palabra, que tiene un altar en su hogar, hermano, que mire, saca tiempos de madrugada, a mediodía o de noche, cuando mejor le venga, hermano, saca tiempos para pasar en la presencia del Señor. Esa persona, hermano, ¿sabe lo que va a hacer? Va a tener conexión con Dios. Ahora, una persona conectada con Dios, lo que pide, recibe. ¿Sabe por qué? Porque pide conforme la voluntad de Dios. No pide para sus propios deleites, para gastar en sus deleites, sino que pide, hermano, para Dios mismo, para su obra, para su gloria, para ser una mejor persona, para ser de edificación, para ser de bendición, para tener más sabiduría, hermano. Y cuando hable la gente diga, wow, qué sabiduría, qué bueno, venga, sígame hablando de la palabra, que eso me está ministrando. Entonces eso es lo que pide. Pero ¿quién se dirige a esas cosas? Los que están en la presencia de Dios, los que buscan, hermano, la presencia de Dios. Mire, y nosotros, hermanos, como seres humanos, hemos sido creados para estar en la presencia de Dios. Mire, hablamos el día viernes acerca de la parábola del hijo pródigo. Dirigimos esa parábola, mis hermanos, en otro sentido, en el sentido de lo que ocurre a una persona que está sin Dios. Y lo empezamos a relatar desde el momento en que el hijo pródigo entró, mis hermanos, en la hacienda de un hombre de allí, de esa ciudad, mi hermano, y ese hombre le puso a apacentar cerdos.
La gente, mi hermano, que no está bajo la cobertura del Señor, que no está bajo el cuidado y protección de Dios, porque están apartados y alejados de Dios, están bajo la cobertura del enemigo. Y eso es lo que sucede, hermanos. No hay de otra. Entonces, esas personas que están, mis hermanos, lejos de Dios, no tienen otra opción. Pero un día, mis hermanos, Dios quiere venir, revelarse a las vidas. ¿Para qué? Para que ellos vengan y entren a la presencia. Entren, mis hermanos, a ese lugar de protección. Pero ojo, porque si nosotros, mis hermanos, ya sabemos el camino, lo que tenemos que hacer y lo que nos corresponde es ser buscadores de la presencia. Buscadores. Hermano, mire, que nos interesa estar con Dios. Cuando a uno le interesa algo, cuando uno ama, hermano, uno está interesado. Cuando uno sabe que hay necesidad, uno está interesado. Usted cuando tiene hambre está interesado, ¿por qué? Por comer, ¿sí o no? Tiene sed, ¿qué es lo que le interesa? Beber algo, hermano, para poder saciar la sed. Ahora, cuando nosotros sabemos que, mis hermanos, sin la presencia de Dios no somos nada, su presencia nos va a interesar. Y yo quiero que veamos la bendición en la vida de una persona y la maldición en la vida de otra persona, hermano, por causa de la presencia de Dios. Mire, no que la presencia de Dios traiga maldición, no. Lo que trae maldición es nuestra actitud ante la presencia de Dios. Quiero hacerme entender en este punto. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 13 y vamos a leer del versículo 6 al 13. Voy a ir desglosando a medida que vamos leyendo, así de que esté muy atento y ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? Ayúdeme con un fuerte amén. Lo que hayan encontrado, hermano, dice un fuerte amén y así me ayuda a despertar al hermano que está a su lado durmiendo. No es broma, no hay nadie durmiendo, ¿verdad? Con los que duermen, ¿quién vive? Amén, muy bien, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Primera de Crónicas 13 desde el versículo 6 dice: y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Aquí vemos, mis hermanos, lo que representaba en ese tiempo, en ese momento, la presencia de Dios. Entonces vemos aquí algunas características. Esa presencia, mis hermanos, moraba entre los querubines, y sobre esa presencia, es decir, sobre esa arca, el nombre del Señor era invocado. Mis hermanos, mire, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando invocamos el nombre de Dios, tenemos la seguridad de que, hermanos, Dios mismo está ahí, escuchando nuestra oración, escuchando nuestra petición. Por eso nos da tanto gozo, hermanos, arrodillarnos, postrarnos delante de su presencia. La palabra dice, mis hermanos, que nos acerquemos a Él confiadamente, como creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya no tenemos un arca física, pero tenemos, hermano, un arca que va con nosotros en todo momento. Tenemos la presencia de Dios que no solamente va con nosotros, sino que está en nosotros también. Entonces, tranquilamente podemos invocar el nombre del Señor, ¿o no? Claro, hermano, donde sea. Aquí lo podemos invocar en su casa, mientras vaya al trabajo, al estudio, donde vaya, podemos invocar la presencia del Señor. Ya no tenemos que ir a acudir a un arca física, ahora su presencia va con nosotros. Amén. Dice, mire, en el versículo 7: y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Mire, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Ahora, ¿qué sucedió por esta temeridad? Dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Ahora usted dirá: bueno, nos está hablando de la presencia, de la bendición de estar en la presencia, de todo esto. Pero ¿qué pasó entonces? Estaban en la presencia de Dios
y llevando la presencia de Dios a Jerusalén. ¿Qué sucedió, mis hermanos, aquí en este relato? Mire, el problema fue que empezaron a llevar la presencia de Dios, ojo, no a la manera de Dios, sino a la manera de los hombres. Si usted lee el contexto de lo que estamos hablando aquí, hermanos, mire, David pidió consejo. Y David dijo al pueblo: bueno, si os parece bien, vamos a traer la presencia de Dios, vamos a traer el arca. Pidió consejo a los que estaban con él y todo esto, y todos dijeron: bueno, venga, vamos a traerla. Pero ninguno de ellos dijo: bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos indica para ver cómo nos tenemos que mover, conducir, trabajar y vivir en la presencia del Señor. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Mire, que la presencia de Dios no la podemos tratar de cualquier manera, ni como nos parece. Dice: pareció bien al pueblo llevar el arca de Dios. Y no es como nos parece. ¿Cómo tendría que haber dicho? Pareció bien a Dios que llevásemos el arca. Y luego, mis hermanos, ya cuando rectificaron unos capítulos más adelante, hermano, dice: David propuso en su corazón, decidió, no dice consultó, sino que decidió llevar el arca, mis hermanos, ¿a dónde? A Jerusalén. Y dice la palabra que la llevó conforme estaba estipulado en la ley del siervo Moisés, donde Moisés, hermano, había escrito cómo se tenía que transportar el arca, hermano. Y la manera era no en un carro nuevo, ni sostenida por bueyes, que eso es otro tema al cual no quiero entrar a profundizar en ello. Pero, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que estaban llevando la presencia de Dios a su manera. Ahora, llevar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, tratar las cosas de Dios, tratar el camino del Señor, hermanos, a nuestra manera, según esto, ¿nos va a traer bendición? ¿Traerá bendición a nuestras vidas, hermanos? Claro que no. Y mire, a veces somos muy bonitos, hermano, y queremos tratar las cosas de Dios como nos parece. Y queremos que Dios, hermano, luego nos bendiga. Y no, Señor, ¿y por qué esto no me está saliendo bien? Y el Señor diciendo: pero a ver, ¿hasta qué punto y qué grado estás llevando a cabo mi palabra? ¿Hasta qué punto estás cumpliendo mi palabra? Porque lo que bendijo, mis hermanos, el tránsito del arca de Dios, de la presencia de Dios, del lugar donde estaba, de la casa de Obed-edom, que luego leeremos eso, a Jerusalén, ¿qué fue? Fue haber hecho las cosas como decía la palabra de Dios. Ya David no consultó, porque mire, a veces somos buenos para consultar, y a veces, hermanos, somos buenos para consultar a quien no deberíamos consultar. Y consultamos a los amigos. Mire lo que le sucedió al hijo, mis hermanos, de Salomón, a Jeroboam, mis hermanos. Él, en vez de ir a lo que decía la palabra del Señor, fue y consultó a sus amigos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Quitaremos carga del pueblo? Y había antes consultado a los ancianos, y los ancianos le dijeron: quita carga al pueblo. No le gustó mucho la idea, y fue donde los jóvenes y les dijo: ¿ustedes qué les parece? ¿Quitaremos carga? Ve y dile a ese pueblo que uno de tus dedos más pequeñitos es peor que todo tu mismo padre Salomón. En pocas palabras, parafraseando. Entonces, fíjese, él, mis hermanos, siguió el consejo de los jóvenes antes de ir a la palabra. ¿Y qué sucedió? Se dividió el reino, hermanos. Se rompió, se dañó el reino. ¿Por qué? Por no acudir a lo que realmente Dios dice. Entonces, el arca de Dios estaba siendo transportada a manera de hombres, al margen de lo que Dios había dicho. ¿Cómo está siendo transportada nuestra vida? ¿Cómo nos estamos dirigiendo en el camino, en el peregrinaje que nos queda hasta llegar a la presencia de Dios? ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios o lo estamos haciendo a nuestra manera? Porque mire, en Ageo estuvimos estudiando con los comisionados, y justamente hoy también nos tocó ese tema en escuela bíblica. Hermanos, la palabra nos dice y nos llama: mediten en sus caminos. Pónganse a pensar cómo les está yendo. Les está yendo bien, están viendo bendición, están viendo fruto, están viendo cómo el Señor está ahí realmente atento a todo lo que tú estás haciendo para bendecirlo y fructificarlo, o estás viendo que todo te está saliendo mal. Tu jornal cae en saco roto, te vistes, no te calientas, bebes, no te sacias, comes, no quedas satisfecho. ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué está pasando
Medita en tus caminos. ¿Qué está sucediendo? ¿Estás tratando bien la presencia de Dios? Y esto también, mis hermanos, es para las personas que sirven. Ay, hermano. Y peor los que están en danza o en alabanza, porque están teniendo servicios del altar, mis hermanos. Y esto es algo tremendo y algo muy serio. No podemos servir de cualquier manera. Mire, me sincero con usted, hoy me tocó echarle un poquito la bronca, llamarle la atención a los niños de danza y no dejarles danzar aquí, porque su preparación para danzar era correr por toda la iglesia. Y les digo, no, qué pena, así no puede ser, hermanos. Entonces, ¿cómo nos estamos nosotros preparando, por ejemplo, para venir a la casa de Dios? ¿Cómo nos preparamos para leer su palabra? ¿Cómo nos preparamos, mis hermanos, para, ahí sí, como decir, ir, pedir las bendiciones y que vengan a nuestras vidas? Porque nos gusta, ¿no? Nos gusta llamar y que nos abran. Nos gusta pedir, hermano, y de una recibir. Pero, mis hermanos, el reino de Dios funciona de otra manera. En el reino de Dios las cosas son por fe. Pero ¿cómo está nuestra fe para poder recibir? Ahora nuestra fe, hermano, crece y aumenta cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la palabra de Dios. Entonces no podemos pretender que no hemos estado en la presencia, no hemos estado en la palabra, no hemos estado buscando el rostro del Señor y me surgió una emergencia. Venga, las alarmas, la ambulancia, todo emergencia. Ay, Señor, ayúdame. Señor, acude a mi llamado, Señor. Y el Señor diciendo, a ver, hijo, yo no tengo problema en acudir. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Estás fortalecido en mi palabra? Porque la fe no viene por la emergencia. ¿Sí me hago entender en eso? La fe no viene por la circunstancia. La fe viene. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? Chismes, murmuraciones, críticas. La fe viene por el oír, hermano, la palabra de Dios. Entonces Dios, claro, hijo, yo estoy para ayudarte, yo estoy para socorrerte, pero ¿cómo está tu condición? Usa era un levita. Él no tendría que haber muerto, mis hermanos, por haber hecho lo que hizo con el arca. Pero ¿qué pasó? Hicieron todo a la manera de los hombres. Hermano, yo creo que esto es un llamado a detenernos un momento y meditar en verdad, como dice Ageo, en nuestros caminos, y decirle al Señor, Señor, ¿estoy haciendo las cosas a tu manera? ¿O qué piensas tú, Señor? Las estoy haciendo a mi manera. Ay, Señor, porque si las estoy haciendo a mi manera, ayúdame a rectificar para hacer las cosas a tu manera y agradarte a ti, agradar tu presencia, Señor. Y así, hermanos, obtendremos la bendición. ¿A cuánto les gusta ser bendecidos? ¿Y a cuánto les gusta estar en la presencia de Dios? Amén. Entonces ese es el camino. Continuamos, hermano. Mire, dice, esta forma, mis hermanos, de llevar el arca, humanamente hablando, hermano, estaba bien de pronto. La forma humana estaba bien. De pronto veían bonito unos bueyes, un carro nuevo, dice, bonito, y el arca encima. ¿Sí o no? Entonces de pronto la forma se veía bien, pero ¿cómo estaba el fondo? Entonces muchas veces, hermano, no es el fondo, no es la forma, perdón, sino que es el fondo. O sea, en el fondo Dios cómo quería que llevaran las cosas, cómo quería que llevaran el arca. La forma a veces estaba bonita, pero el fondo no está bien. De pronto nuestra forma está bonita, pero en el fondo ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el fondo? ¿Estamos, hermano, de verdad en comunión con Dios? Viviendo en santidad, viviendo como Dios quiere y como Dios demanda. Porque ese es el fondo, y es el fondo que Dios quiere ver. Porque Dios no mira, mis hermanos, lo que mira el hombre. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces la apariencia es la forma puede estar bonita, pero el corazón es el fondo. ¿Cómo está el corazón, hermanos? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el fondo? Entonces el problema aquí es que la forma de pronto estaba bien, hermano, y bonita a parecer humano, pero el fondo estaba mal, y por eso hubo muerte, hermanos. Por eso hubo muerte. Entonces Dios lo que quiere es trabajar en el fondo de nuestro corazón, entrar al fondo de nuestro corazón, sacar lo que no es de Dios, sacar toda raíz de amargura, toda mentira, toda calumnia, toda cosa, mi hermano, que no proviene de Dios, desarraigarla. ¿Para qué? Para que el fondo esté bien
Y ahí sí la forma también, hermanos, esté correcta. Luego dice, versículo 11, dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Mire, hasta que no ocurrió una tragedia, no se detuvieron a pensar, Señor, algo hicimos mal. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a David? David, hermanos, temió, vino temor, miedo a su corazón. ¿Y qué sucedió? Ya no quiso llevar el arca, hermanos, sino que más bien esperó y dijo, aquí algo anda mal. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Mire, Dios no nos quiere metidos en su presencia. Dios nos quiere metidos en su palabra, ¿sí? Pero, porque mire, es lo que les iba a decir antes. Mis hermanos, la gente del mundo no fue creada para que se pierdan en el infierno. Todos los que están en el mundo están bajo una cobertura, están en la hacienda, digamos, de ese hombre de lo que nos hablaba el hijo pródigo, ¿sí? De pronto apacentando cerdos, su vida en maldición, su vida mal, porque no están con Dios. Pero ese es el propósito de Dios, que la gente esté lejos de Dios, que la gente esté apartada de Dios. Mire, nosotros hemos salido de Dios y tenemos que volver a Dios. Ahora, el volver a Dios es algo voluntario. Amén. Volver a Dios, mis hermanos, es algo que tiene que nacer de nuestro corazón para otra vez estar con Él. Entonces, miremos aquí, ¿qué pasa? Dios a la final quiere trabajar eso, que estemos con Él. Dios quiere que usted esté con Él. Pero, mis hermanos, ¿qué tiene que suceder en nuestras vidas para que estemos con Él? Hermanos, analicemos qué tuvo que suceder en la vida de David, en los levitas, sacerdotes y todos los que estaban ahí. ¿Qué tuvo que suceder para que se sentaran a meditar y dijeran, algo salió mal? El arca de Dios, ¿cómo estaban, hermanos? Estaban yendo gozosos, con salterios, arpas, con címbalos, alabando, danzando al Señor, cuando de repente, ¡pum!, muerte, silencio. Todo, hermano, se quedó como en velorio. ¿Sí me hago entender? En luto por la muerte de una persona que hizo algo que no tenía que hacer en la presencia del Señor. Entonces ahí fue donde recapacitaron. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en nuestras vidas para que digamos realmente, Señor, yo tengo que estar en tu presencia y estar bien? Mire, a veces, hermano, nosotros los seres humanos, lo digo porque a mí también me pasó, y lo conté un poco el testimonio el día viernes. A veces hasta que no nos vemos, hermano, realmente mal, no decimos, no, es que en verdad yo tengo que buscar a Dios y me tengo que meter con Dios. Lo digo porque a mí me pasó. Pero entonces, porque a veces somos, hermano, en el buen sentido de la palabra y con el perdón de la palabra, un poco tosudos, hermano, y hasta que no pasa algo malo, no decimos, no, en verdad tengo que estar bien con Dios. En verdad esto estaba mal en mi vida, esto no estaba correcto en mi vida. Señor, perdóname, ahora sí lo voy a hacer bien, ahora sí lo voy a hacer como me dice tu palabra, ahora sí. Y el Señor diciendo, pero hijo, no hacía falta eso, hombre. No hacía falta llegar a ese punto, no hacía falta que llegáramos a esos términos para que tú realmente reconocieras que donde tienes que estar es en mi presencia y en mi palabra. A veces nos pasan cosas que le echamos la culpa a Dios y Él diciendo, hijo, tú mismo te lo has buscado. ¿Quién fue el que le levantó la mano a Usa para tocar el arca como no la tenía que tocar? ¿Dios o Usa mismo? Usa mismo. Entonces nosotros debemos comprender esto, debemos tener mucho cuidado con las cosas de Dios, con Dios mismo, amarle, no por, hermano, lo que nos puede dar, sino por quién es Él. Luego dice el versículo 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo. Quédese con este nombre, Obed-edom. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Ojo a esto, dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hermano, esto es como un poco contraproducente. Pero si en un momento atrás había sucedido muerte,
por llevar la presencia de Dios. Y ahora estamos viendo que por causa de la presencia de Dios había sido bendecido Obed-Edom y toda su casa. Hermano, ahora aquí entramos a otro punto. No debemos detenernos, hermanos, en que solamente la casa de Obed-Edom fue bendecida, sino en lo que implicaba, hermano, llevar el arca a su propia casa. ¿Qué implica el que nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque vemos, no, gloria a Dios por la bendición. Hermano, no nos detengamos mucho a hablar de la bendición. Detengámonos es hablar de la presencia de Dios que estaba en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom, mis hermanos, era un levita. Él sabía, entendía, mis hermanos. Yo creo que él pensó y dijo: uy, no, aquí hubo un problema. El arca ahora la van a llevar a mi casa. Uy, no, yo me tengo que poner bien. Yo tengo que estar correcto delante de Dios, porque la presencia de Dios va a ir a mi casa. Mire, pero hermano, aquí hay algo profundo y que tenemos que, mis hermanos, en lo que tenemos que discurrir. Mire, la presencia de Dios, y yo quiero hacerme entender, mis hermanos, en este punto. La presencia de Dios, es decir, Jesús en nuestras vidas, Jesús en nuestro corazón, implica muerte. El tener la presencia de Dios en nuestras vidas implica muerte. ¿Sí? El llevar el arca, mis hermanos, a Jerusalén a la manera de los hombres, ahí era todo gozo, todo tranquilidad, nuestra manera, tranquilos, fiesta. Pero ¿dónde tuvieron que ir a morir? A lo que decía la palabra de Dios, para poder, mis hermanos, tener la bendición. Entonces miremos esto. Hermano, la presencia de Dios implica muerte. Y mire, Obed-Edom, mis hermanos, no rehusó morir con tal de tener la presencia. No rehusó morir. Mire, porque Obed-Edom, hermanos, seamos sinceros, una persona había acabado de tocar el arca y se había muerto. Lo leímos, ¿sí o no? Ahora, cuando Obed-Edom le dijo a David: mira, Obed, tú vives aquí cerca, entonces el arca la vamos a llevar hasta allá. No queremos llevarla a Jerusalén, no sé, algo hemos estado haciendo mal, hay muerte, entonces ahí a tu casa. ¿Qué hubiera podido haber dicho Obed-Edom? A mi casa, la presencia de Dios. De pronto me mata a mí, mata a mis hijos, mata a mi esposa. No, el arca de Dios, la presencia de Dios a mi casa, no. ¿Qué dijo David? Si he de morir por la presencia de Dios, no pasa nada, pero yo quiero estar con la presencia de Dios. Eso fue lo que dijo Obed-Edom, hermanos. Eso fue lo que él pensó. Ahora, mire, hermano, buscar la presencia de Dios implica muerte, hermano, pero Obed-Edom no rehusó. Entonces, mire, nosotros queremos sí buscar las bendiciones del Señor, pero no queremos morir. Queremos los beneficios de Dios, hermano, pero no queremos morir. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, hermanos, ¿qué pasaba en la vida de Obed-Edom, a la hora de tener el arca de Dios, la presencia de Dios en su vida, en su casa? Mira, tendría que haber sacado cosas que no agradaban a Dios de su casa. La presencia de Dios viene a mi casa. Rápido habrá mandado a su mujer, a sus hijos: vayan corriendo y me limpian esa casa, la dejan como unos alabastros. Saquen cualquier cosa que ustedes piensen que puede ser anatema. Saquen cualquier cosa que ustedes vean que puede ser algo raro, que a Dios no le agrade. Sáquenlo de ahí. ¿Qué fue lo primero que hizo Obed-Edom? Hermanos, limpiar su casa, porque él sabía que la presencia de Dios iba a su casa. Hermano, ¿qué más tenía que hacer Obed-Edom a la hora de morir para poder tener la presencia de Dios? Ojo, no morir, hermano, por tocar la presencia de Dios, sino morir para tenerla. No morir como Usa, que tocó el arca, tocó la presencia a su manera y murió, sino, hermanos, morir por tener la presencia. No sé si me hago entender en este punto, hermanos, pero es importante. Nosotros debemos morir para que la presencia de Dios habite en nuestras vidas. Ahora usted dirá: no, bueno, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Sí, pero ¿a qué grado está la presencia de Dios en tu vida? ¿Sientes la unción? ¿Sientes el poder? ¿Ves la bendición? ¿Ves las respuestas de Dios? Entonces, hermanos, Obed-Edom murió diciendo: venga para acá el arca. Pero ¿cómo murió? Murió a su yo,
murió a sus deseos, murió a sus cosas. Dijo: si algo hay en mi casa que no agrade a la presencia de Dios, yo lo saco. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta mañana, hermanos, a meditar en nuestros caminos y decir: en la casa mía eso que hay no le agrada a mi Señor, por tanto yo voy a sacar eso, porque yo lo que quiero es la presencia de Dios en mi casa? Hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mire, hermano, Obed-edom lo vio de esa manera. Él no vio mis bendiciones, no, él vio la presencia. Nosotros, ¿qué vamos a mirar? ¿Bendiciones o presencia? Mire, dice también, hermano, tenía que mirar minuciosamente la palabra. Eso fue lo que tuvo que hacer Obed-edom para poder tener correctamente la presencia de Dios en su casa. Mire, tuvo que mirar, hermano, minuciosamente la palabra para ver lo que era correcto delante de la presencia de Dios. Si queremos estar en la presencia de Dios, no es a nuestra manera. Mire, nosotros los seres humanos, y aún hoy los cristianos, somos muy subjetivos, hermano. Mire, somos muy de poner excusas. Somos muy de poner, hermano, de anteponer cosas a la palabra del Señor. Somos muy de esos, y ponemos cualquier excusa para no cumplir algo de la palabra. Por ejemplo, en el área financiera: Señor, es que no me llega. Y tú sabes que no me llega. Y el Señor diciendo: hijo, pero es que mira, te has comprado el último móvil, tienes coche nuevo, tienes tal y tal aparato y tal cosa, la última tele, el último plasma, y todo eso lo estás pagando. Pues así, claro, no te va a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un pez que se muerde la cola. ¿Sí me hago entender? Porque no ha cumplido con lo que tenía que cumplir con Dios. Y luego, por no cumplir con lo que tenía que cumplir con Dios, se metió en cosas que no se tenía que haber metido. Y ahí, hermano, hasta que salga de eso, hasta que no empiece a ser fiel, no va a salir de esas cosas. Entonces es acudir, mis hermanos, a lo que dice la palabra de Dios. Ver minuciosamente: Señor, para yo poder estar bien delante de ti, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Y ya no es estar bien delante de Dios por obras, sino por obediencia y por fe. Obediencia y fe, no obras. Señor, voy a ir a la iglesia para que estés contento y me bendigas esta semana. Luego usted va a salir de aquí: Señor, ¿ya estás contento? Bueno, ahí nos vemos el siguiente domingo de pronto, si no en 15 días a lo mejor. Si me hago entender, no hacemos cosas como por aplacar a Dios. Tenemos que hacer cosas, ¿sabe para qué? Para agradar. Y lo único que agrada a Dios, mis hermanos, se llama fe. Entonces, si tú vienes a la iglesia con fe, eso es lo que le agrada al Señor, y con eso es con lo que tú sales con bendición, mis hermanos, de este lugar. Entonces, Obed-edom miró la palabra: Señor, cómo hay que tener el arca, cómo hay que tener tu presencia, Señor. No se puede mirar dentro del arca. Vale, Señor, nadie en mi casa va a mirar dentro del arca. Todos alrededor, si quieren, postrados, orando y adorando, pero no mirando, porque lo dice tu palabra. No sé, hermanos, si me está comprendiendo el fondo de lo que estamos hablando. Esa es la manera de Dios, hermanos. No cabe la subjetividad en esto. No cabe las hipótesis, hermano. No cabe nuestra opinión personal. No, es que esto dice la palabra, pero a mí me parece, pero yo opino. No cabe, hermano, ante la palabra de Dios eso no cabe. ¿Qué es lo que cabe? Hacer una exégesis de lo que está hablando. Trabajar una buena hermenéutica, hermanos, a la hora de estudiar la palabra de Dios, para comprender el texto desde un contexto correcto, mis hermanos, y así decir: amén, Señor, tú me lo estás hablando, yo ante eso no voy a poner excusas. ¿Me hice entender en eso o no? Ahora, mis hermanos, mire, ¿qué habrá pasado en la casa de Obed-edom para tener la presencia? Seguramente tuvieron que cambiar su forma de hablar. ¿A cuántos por la presencia de Dios nos ha sucedido esto? Que nuestro hablar ha sido afectado. ¿A cuántos nos ha sucedido? Nuestro hablar ya no es el mismo de antes. En nuestra casa ya no hay insultos. En mi vida ya no hay malas palabras. En mi vida ya no hay tacos, como dicen aquí. No tacos de esos burros que venden los mexicanos, no, sino esos tacos que usted sabe muy bien que a veces le puede salir a una persona que está en la carne. ¿Sí me hice entender o no? Entonces, hermanos,
Nuestra forma de hablar cambia. Ya no hablamos palabras de muerte, sino de vida. Ya no hablamos palabras de maldición, sino de bendición. Ya no hablamos palabras de pobreza, sino de riqueza. Ya no hablamos palabras de enfermedad, hermano, sino de salud. Porque como dice el siervo de Dios, hermano, en nuestra boca hay un milagro. Entonces ahí, hermanos, mire, en esa casa fue afectado hasta el hablar. Pregúntate en tu vida, por la presencia de Dios, por tener a Cristo en tu corazón, ¿ya ha sido afectado tu hablar o todavía no? Hermanos, importante añadir nuevas costumbres a sus vidas, nuevos hábitos. Antes tú no orabas, no leías la palabra, no ayunabas, no te congregabas, ni a misa ibas porque éramos de otra religión. Ni siquiera eso. Pero ahora, mis hermanos, teniendo la presencia de Dios, nuevas costumbres tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles son esas nuevas costumbres? Ahora somos gente de oración. ¿Sí o no? Yo creía que sí, hermano. Ahora somos gente de oración. Ahora somos gente de la palabra. Ahora somos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Que parecemos locos adorando a Dios, hermano. Pero mire lo que dice la palabra: para el mundo somos locos, pero para Cristo somos cuerdos. Y el Señor Jesucristo diciendo: ala, esta gente sí que sabe alabar, sí que sabe adorar. Hermano, mire, si usted se postra en la presencia del Señor, o usted, hermano, brinca danzando, Dios lo va a ver con agrado y va a decir: esta persona sí que sabe. Porque mire, ayer lo comentaba mi esposa hablando de los jóvenes, hermano, y me acordé de algunas cosas. Mire, cuando la gente va a la discoteca, hermano, santo Dios, hace unas cosas, hermano. Ya usted se va acordando de cositas, ¿sí o no? Y cuando se le ha puesto ahí un poquito de calentura por el alpiste, ¿sí me entiende? Hermano, hermano, no sé, bueno, no quiero entrar en cosas ni en detalles. Ya usted se imaginó, ¿sí o no?, de lo que quería ir. Pero mire, en esos sitios, hermano, esos antros del diablo, a la gente le da igual, hermano, hacer y deshacer, hacer piruetas y bailar y creerse los reyes del lugar, y cuando realmente lo que están haciendo son los payasos, y la gente se está riendo de ellos porque se han puesto, hermano, calentitos un poco con la bebida. Pero mire, no vamos a entrar a eso. Lo que quiero decir es, hermanos, que a veces estamos aquí en la presencia del Señor, hermano, y nos cuesta levantar la mano. Ay, ¿qué dirá el que está ahí al lado? Va a decir que soy religioso. Que digan lo que quieran, hermano. Hermano, de verdad, que digan lo que quieran, porque nosotros aquí venimos a adorar a un Dios vivo, real, hermano. No adoramos a cualquiera. Y hermano, mire, esto es tremendo, porque usted póngase a analizar. Yo no quiero que recuerde las cosas viejas y las cosas pasadas, pero ¿cómo se ponía usted cuando le ponían la canción preferida, hermano? O la canción de verano que hacía saltar a todo el mundo. Entonces, ¿por qué hoy, hermano, que ya somos seres espirituales, hermano, no nos hace saltar la alabanza a Dios? No nos hace saltar y, hermano, levantar las manos, la presencia de Dios. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos tratando la presencia del Señor? ¿Cómo tratábamos la presencia del diablo? ¿Cuánta gloria no le dimos al diablo, hermano? ¿Cuántas risas no le habremos sacado al diablo burlándose de nosotros? Diciendo el diablo: estos payasos que los tengo aquí en mis manos, que se van a ir al infierno conmigo. Eso era lo que decía el diablo de nosotros, hermano. Y se frotaba las manos diciendo: no me voy solo, me voy con este. Y lo tenía usted agarrado, hermano, del hombro, diciendo: este se va conmigo. Pero un día cogió Jesucristo, vino y lo agarró, hermano, del hombro, lo sacó, lo rescató, y hoy nos tiene en su vida, hermano. Aleluya, hoy nos tiene con vida, hermano. Y hoy nosotros podemos decir, hermano: ya no voy con el diablo, ahora voy con Cristo, ahora voy con la presencia de Dios, hermano. Miremoslo de esta manera, porque nuestra vida va a ser grandemente bendecida. Ya no vamos de la mano del diablo, vamos de la mano de Dios, hermanos. Y es lo que le pasó a Obed-Edom. Estaba la presencia en su casa, él y toda su casa fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque añadió nuevas costumbres. En que íbamos en la palabra. ¿Cuántos son lectores de la palabra, hermanos?
Hermano, que profundizan, discurren en la palabra y hermano, se les cae la baba con la palabra. ¡Hala, qué bonito, qué preciosa la palabra! ¿A cuánto les sucede? No, si apenas leo un versículo, ahora con esas aplicaciones, el versículo del día, y ya, con ese versículo tuvo para todo el día. Hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar en las cosas de Dios, tenemos que meternos, hermano, en la palabra. ¿A cuánto les gusta congregarse, hermanos? Y se deleitan en congregarse. ¿Por qué? Porque hemos añadido nuevas costumbres, lo mismo que le sucedió a Obed-edom, hermanos. ¿A cuánto ya les gusta congregarse? Gloria a Dios. ¿A cuánto les gusta hablar la palabra de Dios? Hermanos, esas nuevas costumbres, mire, fueron añadidas. Ahora, sobre todo, ¿sabe lo que le pasó a Obed-edom? Sobre todas estas cosas que él hizo, mi hermano, ¿sabe lo que añadió? Añadió a todo esto amor. Porque a todo lo que nosotros, dice la palabra, que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud dominio propio. También habla del amor, mis hermanos. Entonces, mire, a todas estas cosas que hizo Obed-edom le añadió amor. Es decir, Obed-edom se enamoró de la presencia de Dios, hermanos. Mire, nosotros tenemos que estar enamorados de la presencia de Dios. Tenemos que estar apasionados por la presencia de Dios, hermanos. Tenemos que hacerlo de esa manera. Porque miren, nuestra carne, hermanos, es muy traicionera. Y nuestra carne se va a querer volver a las cosas de atrás, a las cosas de la vieja vida. Pero nosotros en la presencia de Dios, mis hermanos, vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria, cambiando, siendo renovados, hermanos. Por eso usted no es el mismo de ayer. Hoy usted no es el mismo de ayer. Nosotros, mis hermanos, tenemos esa peculiaridad. No somos los mismos de ayer, hermano, pero tampoco hoy somos los mismos de mañana, porque vamos en ese sentido de cambio, de transformación. Nos vamos renovando en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristo, si es el mismo, dice la palabra, Él es el mismo de ayer, hoy y será el mismo por siempre. Pero usted y yo, por la palabra de Dios, nunca más seremos los mismos, nunca en la vida, hermanos. Nunca. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por su presencia. Entonces, hermanos, si de algo nos debemos enamorar en esta vida es de la presencia. De la presencia. Hermano, hoy nuestra mayor bendición, mire, es tener a Jesús. Pero Él dijo esto, Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren el ejemplo de Obed-edom. Él decidió morir para tener la presencia, decidió cambiar para tener la presencia, decidió estudiar la palabra para poder tener de una manera correcta la palabra, y se negó a todo lo que a Dios no le agradaba por tener la presencia. Entonces hoy, hermanos, ¿queremos tener a Jesús en nuestro corazón? ¿Queremos tener la presencia permanente de Cristo en nuestro corazón? Sí, porque me trae bendición, sí, porque me protege, sí, porque me guía a toda verdad, amén. Pero hermano, no solo busquemos los beneficios, busquemos a Jesús, hermanos. Buscar a Jesús es buscar su presencia. Buscar a Jesús es buscar al Espíritu Santo, mis hermanos, que nos llena. Mire, el Señor lo dijo: si alguno quiere. Mire, y Dios es tan precioso, hermanos, que nos habla de esa manera. Jesús no dijo: mire, ustedes tienen que venir a mí y tienen que morir y tienen que... No, Jesús no habla así. Mire cómo lo dice Jesús, llamando a la gente. Y hoy Dios está haciendo un llamado a esta iglesia, a este pueblo, y le está diciendo: ustedes quieren venir en pos de mí, quieren tener mi presencia. Claro está, dice el Señor, con mi presencia tienen las bendiciones. Eso es por descontado, eso es en consecuencia. Entonces, ¿quieren ir en pos de mí? ¿Quieren ir en mi presencia? ¿Quieren seguirme?, pregunta el Señor Jesucristo. Y yo siento algo de parte de Dios en esta mañana, hermano. Dios está llamando a puertas de corazones. Como dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor llama. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres estar con mi presencia? El que oye su voz y le abre, Jesús va a entrar y va a haber comunión,
va a haber presencia, hermanos, va a haber bendición. Entonces el Señor lo está diciendo de esa manera. ¿Quieren? ¿Lo quieren? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren, hermanos? ¿Por qué tan poquitos? Porque cuesta. Porque hay que morir al yo, a la vieja vida, a las obras de la carne. Pero ¿qué pesa más? ¿Las obras de la carne o las obras de vida del Espíritu Santo? ¿Qué te beneficia más? ¿Las obras de la carne o la nueva vida que trae Jesucristo? El fruto corrupto, mi hermano, que trae seguir al diablo, al pecado, al mundo, hermano, o la vida nueva de bendición, de transformación, de restauración, de renuevo y de cambio que ofrece Jesús. La vida, mi hermano, de robo que trae el diablo, porque Él ha venido a robar, a matar y a destruir. O la vida, hermano, de plenitud que trae Jesús, porque Él mismo lo dijo: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Lo que te está ofreciendo el diablo o lo que te está ofreciendo Dios? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué pesa más? La vida en abundancia que Dios ofrece. Entonces el Señor está diciendo: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Cuántos quieren venir en pos de Cristo, hermanos? ¿Cuántos quieren venir en pos de Cristo, hermanos? Aquí nos está diciendo la palabra. Entonces, niégate. ¿Quieres tener mi presencia? Niégate. ¿Quieres tener mis bendiciones? Niégate. Toma tu cruz. ¿Qué significa, hermano, tomar la cruz? Tomar la cruz es morir, hermano. Morir a la vieja vida, morir a nuestros propios sueños. Usted dirá: bueno, y ahora, y mis sueños, tantos sueños que yo tenía y tantas cosas que anhelaba. La palabra del Señor dice: hay camino que al hombre parece recto, pero que su fin es camino de muerte. No sabemos si esos sueños que tú querías alcanzar, sueños tuyos y personales, te iban a llevar a la muerte y a la perdición. Pero sabe una cosa que yo tengo por seguro, y es que si yo me aboco y me dirijo a cumplir los sueños de Dios y la voluntad de Dios, voy a tener vida, vida eterna, vida en abundancia. No tropezaré jamás, hermano, no tropezaré, porque son los sueños de Dios. Entonces, a la final, hermanos, morir a los sueños nuestros propios y personales y abocarnos a los sueños de Dios nos trae vida. No es una pérdida, es una ganancia. Es una ganancia, míralo de esta manera. Entonces, hermanos, el que quiera seguir a Cristo, tome su cruz y sígale. Hermano, Obed-Edom lo tuvo muy claro. Primera de Corintios 16:4 dice, Primera de Crónicas, Crónicas, estamos ahí en Crónicas. Dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Mire lo que dice Primera de Crónicas 16, donde estábamos, hay 2 capítulos más adelante. Dice: Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel otra vez con H, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpa. Pero Asaf sonaba los címbalos. Aquí vuelve a aparecer Obed-Edom, y más adelante vuelve a aparecer otra vez dentro de los porteros. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a Obed-Edom? Él murió, hermanos. Él no lo retuvieron las bendiciones en su casa, porque la palabra de Dios dice que fue bendecido él y toda su casa. Él no dijo: a causa de la presencia de Dios, yo ya me quedo aquí en mi casita cómodo, durmiendo, bien tranquilo, porque Dios ya me bendijo. ¿Qué fue lo que hizo Obed-Edom? Murió a todo eso y dijo: a mí no me interesan las bendiciones, a mí me interesa Dios. A mí me interesa su presencia, a mí me interesa el Espíritu Santo, a mí me interesa obedecer la palabra. Entonces, ¿qué hizo Obed-Edom? Cogió y dejó todo eso ahí, hermano, y se fue siguiendo el arca. Se fue siguiendo la presencia del Señor. ¿Sabe lo que le pasó a Obed-Edom? Se enamoró, hermanos. Amó a Dios, amó su presencia. Hermanos, cuando amamos a Dios, no nos cuesta dejar nada. De verdad, hermano, cuando amamos a Dios, no nos cuesta sacrificarnos.
Cuando amamos a Dios, hermano, no nos cuesta obedecerle. Por eso es que nuestro caminar en santidad no tiene que ser desde un miedo. Ay, no, Señor, yo no voy a hacer esto porque me castigas. Nuestro andar en santidad tiene que surgir, hermanos, desde el amor que nosotros le tenemos a Dios. Porque si lo amamos, lo queremos honrar. Si amamos a Dios, lo queremos agradar. Si amamos a Dios, no lo queremos entristecer. Si amamos a Dios, mis hermanos, no queremos que Él se sienta mal con nosotros. Pero si no lo amamos y solamente hay un miedo a Dios, mire, hermanos, el miedo, el ser humano es tremendo. Pero un día el ser humano, después de tanto practicar algo, se le quita el miedo. A los que les gusta el alpinismo, en un principio un miedo tremendo, miraban abajo y tremendo vértigo. Pero después de tanto practicarlo, mis hermanos, ¿cuánta gente no ha muerto porque se ha confiado y se ha caído desde una altura, hermano? Entonces el ser humano es dado a que a medida que va pasando el tiempo o va practicando la misma cosa, se le va el miedo. Entonces el pecado, si tú no pecas hoy porque te da miedo que Dios te castigue, el día de mañana lo harás porque se te irá el miedo. Pero si tú y yo, hermano, realmente no pecamos porque amamos a Dios, hermano, realmente no vamos a caer. Vamos a seguir adelante y vamos a perseverar por amor. Obed-edom dijo: yo voy adelante, yo voy con el arca, yo me quedo con Dios, yo escojo a Dios. Entonces el Señor está diciendo en esta mañana: escoge, ¿qué quieres, las bendiciones o me quieres a mí? Porque las bendiciones sin mí se pueden acabar. Pero si tenemos la fuente de la bendición, hermano, la bendición será inagotable, inagotable, nada la parará. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos a Dios o queremos sus bendiciones? Hermanos, Moisés lo entendió. Mire, Éxodo 33:14. Y esto tiene que ser lo que nosotros digamos. Mientras leemos este penúltimo versículo, pase el grupo de alabanza, por favor. Mire, Éxodo 33:14 dice: y él dijo, mire, el Señor dijo, escuchemos muy bien esto, hermanos. Mire, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos cargados, trabajados y atribulados podemos haber en esta mañana en este lugar? O pueden haber, no me incluyo, gracias a Dios. ¿Cuántas personas de pronto, hermano, pueden haber que no saben qué hacer, no tienen salida, no saben a dónde ir? ¿Sabe por qué? Porque has estado en el lugar que no te corresponde. Hermanos, el hijo pródigo estaba en una hacienda de un ciudadano de aquella provincia, dice la palabra. Y esa hacienda, hermanos, se relaciona a la vida sin Cristo. Y el ciudadano de aquella provincia, dueño de la hacienda, se relaciona ¿a quién? Se relaciona al diablo. ¿Cómo puso el diablo a comer al hijo pródigo? No lo puso a comer, lo puso a aguantar hambre. Lo puso a anhelar las algarrobas que comían los cerdos, hermano. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sabe por qué le pasó eso al hijo pródigo? Porque decidió salir de la presencia de Dios. Decidió salir de casa del Padre. Decidió salir de la cobertura del Padre para entrar a la cobertura de Satanás. Y por eso su vida, mis hermanos, cayó hasta lo más profundo. Y lo peor que puede caer una persona, ahí, mi hermano, cayó el hijo pródigo. Por estar lejos de la presencia, lejos de casa. Entonces hoy el Señor hace ese llamado, hermanos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Estás viendo que tu vida ha tocado fondo? ¿Estás viendo que tu vida no tiene salida, que no puedes, que no avanzas? ¿En qué hacienda